¿Qué significa ser espiritual? Es nuestro tema. Primera Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La palabra espiritual es una de las más usadas dentro del lenguaje cristiano contemporáneo, pero paradójicamente también es una de las más confusas. Se emplea con tanta ligereza que ha terminado significando cosas muy distintas y a veces opuestas a lo que enseña la Escritura. Para muchos, ser espiritual es sinónimo de ser emotivo, místico, elocuente en la oración, intenso en la adoración o visible en los dones. Otros lo asocian con tener mucho conocimiento bíblico o con asumir una apariencia externa de piedad. Sin embargo, cuando acudimos al testimonio bíblico, especialmente a las cartas del apóstol Pablo, descubrimos que el concepto de espiritualidad es mucho más profundo, exigente y ético de lo que comúnmente se predica. Y el problema no es nuevo. Ya en el primer siglo la iglesia de Corinto estaba llena de creyentes que se consideraban a sí mismos espirituales. Tenían dones, manifestaciones extraordinarias, conocimiento teológico y una vida cotidiana comunitaria muy activa. Pero sorprendentemente Pablo les escribe con una severa reprensión. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Primera Corintios 3:1. Esta afirmación resulta desconcertante porque rompe con la idea superficial de espiritualidad. Lo que Pablo está haciendo en realidad es cuestionando la conversión de estas personas. Aun cuando ellos están enmarcados dentro del grupo de creyentes que pertenecían nominalmente a la iglesia de Corinto, a los cuales por un asunto protocolar el apóstol llama hermanos. La carta está dirigida a la iglesia en sentido general, pero debemos entender que de ninguna manera Pablo podía estar de acuerdo que aquellos que en esa congregación tenían una conducta a todas luces carnal podían ser catalogados como creyentes auténticos. Y esto nos obliga a formular la pregunta central de este sermón. ¿Qué significa realmente ser espiritual desde el punto de vista bíblico? No desde la cultura moderna ni desde el lenguaje popular cristiano, sino desde el marco teológico de las Escrituras. Y la respuesta a esta pregunta es crucial porque de ella depende cómo entendemos la santidad, la consagración, la madurez cristiana y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La Biblia no presenta la espiritualidad como un adorno de la vida cristiana, sino como su esencia misma. Ser espiritual no es un nivel opcional para cristianos avanzados, no. Es el llamado normal de todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Al mismo tiempo, la Escritura es clara en afirmar que no se puede ser creyente y al mismo tiempo vivir de manera carnal.
Este mensaje no es para señalar a nadie en particular, sino para examinarnos a nosotros mismos delante de Dios. Lo que buscamos es un despertar que nos obligue a ser congruentes en nuestro carácter como cristianos. Así que con esta perspectiva en mente abordaremos tres aspectos fundamentales. Primero, lo que no significa ser espiritual. Segundo, lo que sí significa ser espiritual. Y tercero, el contraste bíblico entre vivir de manera espiritual y vivir de manera carnal. En primer lugar, veamos lo que no significa ser espiritual. Antes de definir positivamente el concepto bíblico de espiritualidad, es necesario limpiar el terreno de ideas erróneas. Muchas confusiones espirituales producen vidas cristianas frustradas o engañadas. Por eso la Escritura misma se encarga de desmantelar falsas nociones de espiritualidad. En primer lugar, ser espiritual no significa tener dones espirituales. Este es uno de los errores más comunes. En la iglesia de Corinto abundaban los dones: lenguas, profecía, conocimiento, sanidades. Sin embargo, en esa misma iglesia el apóstol llama carnales a algunos hermanos, porque aún sois carnales, dice el apóstol en 1 Corintios 3:3. Recordemos que los dones son manifestaciones de la gracia de Dios, no evidencias automáticas de madurez espiritual. Los dones pueden operar incluso en creyentes inmaduros, porque no dependen del carácter del receptor, sino de la soberanía del dador. Confundir dones con espiritualidad es un grave error entonces, un grave error teológico, un grave error pastoral. En segundo lugar, ser espiritual no es sinónimo de emocionalismo o intensidad religiosa. La emoción no es mala en sí misma, no. Dios creó nuestras emociones y puede tocarlas profundamente, pero una experiencia emocional, por intensa que sea, no define la espiritualidad bíblica. Hay personas que lloran en la adoración, se estremecen en la oración y hablan con gran fervor, pero no muestran obediencia, no muestran dominio propio ni transformación ética. La espiritualidad bíblica se mide por la obediencia sostenida, no por la emoción momentánea. En tercer lugar, ser espiritual no equivale a tener mucho conocimiento bíblico. El conocimiento es necesario y valioso, pero no es suficiente. Pablo mismo afirma que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. Una persona puede conocer doctrina, manejar conceptos teológicos y aún así vivir centrada en sí misma, dominada por el orgullo o la falta de amor. El verdadero conocimiento espiritual conduce a la humildad y a la obediencia. Y cuando no produce eso, se convierte más bien en un obstáculo. Y en cuarto lugar, ser espiritual no significa aparentar piedad externa. La espiritualidad bíblica no se define por la forma de hablar, no se define por la forma de vestir o de comportarse en público. Fíjese que Jesús fue especialmente severo con aquellos que tenían apariencia de piedad, pero negaban su poder transformador, negaban la eficacia de la misma. La espiritualidad auténtica comienza en el corazón y se manifiesta en una vida íntegra, no en una imagen religiosa cuidadosamente construida. En segundo lugar,
Veamos lo que sí significa ser espiritual. Para el apóstol Pablo, el término espiritual tiene un significado claramente definido y consistentemente desarrollado en todas sus cartas. No se trata de una categoría mística, sino que se trata de una realidad teológica, de una realidad ética. En esencia, ser espiritual es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pablo no entiende lo espiritual como algo etéreo, sino como una vida gobernada por una persona, el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8, el apóstol establece que hay dos maneras de vivir, conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y la diferencia no es externa, sino interna. No es simplemente lo que se hace, sino desde dónde se vive. El creyente espiritual es aquel cuya mente, afectos y decisiones están sometidos al Espíritu. Esto no significa que no exista el riesgo de pecar, pero sí significa que la persona tiene una orientación clara de la vida en un empeño constante de negarse al pecado y de someterse a las exigencias bíblicas de la santidad. Sabemos que el Espíritu Santo en la vida del creyente actúa de tal manera que dirige, corrige, convence y transforma. Y donde el Espíritu gobierna, hay sensibilidad al pecado, hay deseo de agradar a Dios y hay disposición a obedecer siempre su palabra. Además, para Pablo, la espiritualidad está inseparablemente ligada a la santidad. No existe espiritualidad bíblica sin una vida apartada para Dios. La santidad no es una opción ni un añadido. Es el fruto inevitable de una vida gobernada por el Espíritu. El Espíritu Santo no solo consuela y guía, sino que santifica. Él produce una ruptura con el pecado, de tal manera que tiene que haber una conformidad creciente con el carácter de Cristo. Y esto tiene que ser algo que debe ir en ascenso, no al revés. Ser espiritual implica, por tanto, una consagración total de la vida. Pablo exhorta a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es así como lo dice en Romanos 12:1. Y esta consagración no se limita al ámbito religioso, sino que abarca todas las áreas de la existencia, los pensamientos, los hábitos, las relaciones, las decisiones y el uso del tiempo. La espiritualidad bíblica no se vive solo en el templo, no, sino en la vida cotidiana. Una cosa muy importante que el apóstol Pablo enseña es que la evidencia visible de una vida espiritual no son los dones espectaculares. Escuche, sino el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, ¿verdad? Son las marcas del creyente espiritual, según Gálatas 5, 22 y 23. Estos rasgos reflejan el carácter de Cristo en cada uno de los creyentes y demuestran una obra profunda y sostenida del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, en el corazón del creyente. Finalmente vamos a ver el contraste entre ser espiritual y ser carnal. Uno de los aportes más importantes del apóstol Pablo a la teología cristiana es su clara distinción entre lo espiritual y lo carnal. Este contraste se encarga de distinguir entre un verdadero creyente y uno falso, el cual pretende permanecer de incógnito dentro del seno de la iglesia, aparentando ser parte de la comunidad cristiana, pero sin pagar el precio por ello. Y a la larga se hará evidente.
pues no cuadra con el carácter que se espera de un creyente. El antinomianismo sutil que algunos exhiben, que aunque no se proclaman abiertamente como contrarios a las normas y a los principios de la vida cristiana, tienen poca o ninguna preocupación por vivir en rectitud. Y lo lamentable de todo esto es la manera como en algunas congregaciones estas personas pueden mantenerse por mucho tiempo, llegando a provocar un tremendo daño. El ser humano carnal es aquel que aún no ha sido regenerado por el Espíritu y por ese motivo permite que la carne, la naturaleza caída, gobierne su conducta. Usted sabe lo que significa el término carnal. Es una palabra muy fea, pues esa palabra viene del griego sarkikos, de sarx, carne, y se usa para describir una mentalidad controlada por la naturaleza humana, la cual es de por sí pecaminosa, o sea, mundana. Otra palabra muy fea. El hombre mundano es el tipo materialista para el que no existe más que esta vida. A este hombre no le importa que se diga que el hombre es un animal como cualquiera otro, o quizá no se atreva a tanto como a decir eso, pero vive como tal. Esta es la persona a la que no le preocupa ninguna cosa que sea espiritual, pues él cree que en fin de cuentas el mundo se acaba para el que se muere. O sea, cree que no hay nada más allá después de esta vida. Dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y esto significa claramente que esa persona definitivamente no es salva. Y lo grave de todo esto es cuando una persona que se dice ser cristiana muestra todas las evidencias. No de alguien que es espiritual, sino de alguien que es carnal. Y aún así, quiere ser aceptado dentro de la congregación con la grave situación que puede resultar perjudicial tanto para él mismo como para la iglesia. Es bueno que sepamos que la forma de ser de la persona carnal se manifiesta no solo en pecados que son evidentes, sino también en actitudes internas, como el orgullo, la envidia, la contienda, la falta de perdón y la exhibición de una actitud constante de autosuficiencia. Se cree el mejor. La carnalidad no siempre es escandalosa, muchas veces es sutil, pero es igualmente destructiva. Por el contrario, el creyente verdadero, que es espiritual, vive en una lucha consciente y constante contra la carne, pero bajo la dirección del Espíritu. No se deja gobernar por impulsos, por emociones desordenadas o por deseos egoístas. Busque agradar a Dios, aun cuando eso implique negarse a sí mismo. Mientras el carnal se centra en sí mismo, el espiritual se centra en Cristo. Pablo dice incluso que tiene la mente de Cristo. Primera Corintios capítulo 2, versículo 16. Pablo deja claro que la carnalidad produce división, inmadurez y estancamiento espiritual, mientras que la espiritualidad produce unidad, crecimiento y edificación. Entonces la pregunta decisiva es, ¿quién gobierna nuestra vida? Donde gobierna la carne, hay muerte espiritual. Donde gobierna el espíritu, hay vida y paz. Ser espiritual, según la Biblia, no es una experiencia aislada ni un título honorífico. Es una forma de vida. Es vivir cada día bajo el señorío de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, en santidad, en consagración y en obediencia. La espiritualidad bíblica no se mide por lo que sentimos ni por lo que mostramos, sino por quién gobierna
nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos lleve a examinar nuestra vida con honestidad y que podamos decir, no solo con palabras, sino con hechos, que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dios te bendiga.